Si es de verdad que está quemando, ¿qué hacemos vos y yo esperando? Salgamos todos a anunciarlo, dejemos de guardarlo tanto. Discípulos pero en secreto, que no convencen con sus miedos. Necesitamos venga el fuego, que a lo más viejo haga nuevo. Abran las puertas, abran las puertas, abran las puertas. Desenvolvemos las sandalias, recordemos ser peregrinos, que esta noticia no se guarda, hoy desbordemos los caminos. Nos envió el resucitado, que a los confines dijo vaya, no es cosa de estar encerrados, lo que se ha visto no se calla. Puertas, abran las puertas, abran las puertas. Abran las puertas. Abran las puertas. Y ser hacer acto de presencia. Y no se pierdan esto. que vamos a hacer un intercambio de ideas la próxima semana. No, sí, esto va a ser seguir sumando. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos hoy día un ciclo especial, ¿no? Del Padre Hilal. Hoy tenemos con nuestro querido sacerdote y amigo y compañero ya, porque viene ya hace más de un año, Sí. un año más. Y te cuento que le cuento a la gente, a la audiencia, que vamos a tener una comunicación a Directa. Salta, directa, desde Salta, nuestro corresponsal, se dice así, ¿no es cierto? Sí, así podríamos decirle que está... Podríamos decirle. Sí. Encima me retó porque cuando le mandé un mensaje y le pregunté, me dice, ¿por qué me decís don? Me salió en el momento, fue el don. Estaba durmiendo. Claro. Se despertó a 2 de la tarde, no lo quería mandar al frente, pero bueno. No, sí, pero gracias a él vamos a estar teniendo comunicación y pudiendo conocer y vivir un poco a través de lo que es esta llamada, lo que se está viviendo allá en Salta. En Salta, el milagro de Salta, ¿no? La fiesta. La peregrinación que hay, te cuento, ¿no? Desde cada lugar de Salta hacen una peregrinación hacia la capital, al encuentro del Señor y la Virgen del Milagro. Y algunos salen 4 días antes y van caminando. Sí, es una caminata larguita, ¿eh? ¿No? Hay gente que... Y justamente hablaba con gente conocida, mi comadre Carmen, y justamente íbamos a hacer primero con ella porque íbamos a justamente estar vivo de una peregrinación,
Pero bueno, veíamos que era inconveniente, pero ella va a estar, te cuento que va a estar dentro en un camión haciendo lío, como cantando, saltando, entonces como haciendo que no la acogida, sí, el movimiento. como que no se iba a escuchar bien. Así que bueno, y bueno, estaba Nicolás también, así que bueno, Nicolás nos va a contar un poco sobre el milagro, ¿no es cierto? Lo que está viviendo él, lo que está observando, y la próxima semana vamos a hacer la entrevista justamente a mis compadres y a Cecilia Aramayo, otra amiga de allá, que nos cuenten qué es el milagro. Así que hay que prepararse y nos van a contar cómo se vive este tiempo del milagro en Salta. Y podríamos sumarnos el año que viene. ¿Quién te dice que estemos haciendo entrevista directa desde allá? Bueno, sí. Programa directo desde allá. Claro, estaría muy bueno, ¿no? Sumarnos a esto y... Como y Nicolás se va siempre, entonces... Es más, conocer por qué le llaman el milagro. No te voy a contestar. Próximo sábado todo, ¿no? Hoy próximo sábado todo. Oh, es que hay muchas dudas. ¿Por qué es el milagro? ¿Por qué se peregrina? ¿Por qué el Señor vino? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó? Tiene toda una historia. Pero... Y yo te digo, te tiro así. El himno cuenta la historia. Pero es una multitud lo que llama eso. La canción cuenta la historia. Llama multitudes, Dice, la verdad. algo así, creo. Por largos caminos amparó el milagro. ¿Cómo es? Sebastián también salteño, me voy a decir. Por no. valles y montes. No, es un espectáculo. Así que el próximo sábado están invitados para esto. Así que bueno. Pero vamos a hacer la introducción hoy día con Nicolás. Vamos a hacer una pequeña introducción. Yo voy a quemar un poquito y le voy a preguntar si sabe por qué es el milagro. Él va, así que bueno, pero después si querés le preguntamos a Sebastián acá en vivo. Pero algo, ¿no? A ver qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta. Bueno, pero te cuento que, bueno, hoy día Padre Hilal nos cuenta sobre el canon bíblico, que es el canon bíblico, los libros deuterocanónicos, los libros apócrifos. Ojo, libros apócrifos. Esto que vos la otra vez preguntaste vos. Sí. ¿Sí? Y sobre la verdad, todo lo que dice la Biblia es verdad o no. Interesante la propuesta de Padre. Así que bueno. Y quería comentarte también que vamos a empezar a compartir todo lo que nos da Vidal desde el año pasado vía YouTube, ¿sí? Así que bueno, va a estar al alcance de todos y nos vamos formando todos. Así que, ¿qué tal? De 10 entonces. Así que la producción se estuvo moviendo un poquito y bueno, en este mes de la Biblia, el mes de la palabra. De 10 entonces. Entonces vamos a una cortita pausa musical para ya empezar con esto con Nico, que ya me está llamando. ¿Te está llamando? ¡Oh, qué Nico! Bueno, vamos entonces por la pausa musical. Chicos, Sebastián y Osvaldo, en esto que es... A puertas abiertas. De Radio Digital Catedral. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar. Bienvenido a este segundo bloque de Puertas Abiertas de Radio Digital Catedral. No hizo cortar. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola a todos, hola Roberto, Mica. Hola, bienvenido, Nico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la estás pasando por allá? Muy bien, aquí con un día muy gris y fresco. Sí, está fresquito, se me contó que está fresquito. Contagiando el frío para acá, me parece. Acá bajó la temperatura. Puede ser.
Bueno, está aquí lleno de peregrinos que vienen de todos lados. Muy emotivo todo. Contanos cómo es esto del milagro, la peregrinación, qué se siente, cómo se está viviendo. Momentos muy emotivos. Anoche salimos de Campo Quijano, un departamento de acá de Salta, caminando hacia la catedral y un montón de peregrinos y era impresionante el momento de fe que se vivía ahí. Así que muy lindo testimonio. ¿Y vos, Nicolás, hace un montón que vas a Salta? También caminando un trecho. ¿Y hace mucho vas? ¿Es tu primer año que vas a Salta? Es el primer año que vengo para acá, así que muy agradecido por vivir este momento. Contanos, Nico, un poquito de cómo sentís el ambiente ahí, cómo la gente se siente en este peregrinar. ¿Se están cantando? ¿Se está pidiendo mucha oración? ¿Cómo lo sentís vos al ambiente? De mucha oración y mucho canto, muy cálida toda la gente que va cantando todo el camino, así que muy lindo. Vos sabés que a mí me pasaron un videíto donde la gente no está rezando, va cantando y va haciendo trencito, muy interesante. Ahí se entrecorta un poquito. Sí, le contaba a Micaela que, por ejemplo, que me llegaron videos donde la gente se pone a cantar, se pone a bailar y pasa. Y no, Sí. dice que es muy emotivo, muy lindo. ¿Es en el centro de la ciudad o es en una montaña? El testimonio de fe de todos los peregrinos y todavía siguen llegando. Yo acá estoy en el centro, Sí. a unas cuadras de la catedral y está lleno de gente. Y eso que recién es mañana la fiesta, ¿no? Mañana es la fiesta del milagro, sí. ¿A qué hora Pero se empieza? come- ¿A qué hora empieza, Nicolás? Y mañana está la misa a la mañana temprano, creo que a las 10, y a las 3 inicia la procesión Les cuento. por toda la ciudad. Sí, dice que si toda la ciudad y cuentan, sí, y salen campanas, y sale el Señor, después está la Virgen, y bueno, están después todos los grupos de las distintas comunidades. Sí. Así que bueno. Bueno, ¿Es peregrinación solo la gente o hay santos presentes? ¿Cómo? ¿Podés repetir, por favor? ¿Es peregrinación de gente o hay algunos otros santos presentes? Todos traen sus santitos. Ayer me dio mucha emoción porque venía una peregrina con una virgencita de Urcupiña y una mochila gigante y venía caminando desde kilómetros, así que eso me emociona un montón. Y cada uno trae sus imágenes. Es muy bonito. bien. Bueno, Nicolás, no te queremos robar más tiempo. Te esperamos la próxima semana a ver si nos querés contar algo más sobre el domingo. Dale, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y al programa de Puertas Abiertas de Radio Catedral. Bueno. Un abrazo grande desde aquí. Un abrazo, Feliz milagro. Nico. Chao, cuídate, Nicolás, disfrutar. Bien, impresionante, te digo, aquellos que lo pueden seguir por Facebook, háganlo, es muy emotivo, como dice Nicolás. Así que bueno, pero la próxima semana nos van a empezar a contar. Y bueno, empiezan, si ustedes tienen alguna duda sobre el milagro de Salta, empiezan a preguntar, manden mensajitos y nosotros vamos a tratar de evacuar con los peregrinos de Salta, así que bueno. Sí, yo también quiero saber, así que por favor pregunten así nos sacamos todas las dudas, porque por ahí se me puede pasar una que otra cosa, pero qué lindo que se pueda ir a compartir. Bueno, como Nico dice, es su primer año, ¿no? Pero la gente que viene hace años participando de esta experiencia, de lo que es, bueno, en este caso la Virgen de Salta, el Milagro, pero hay gente que también peregrina a Catamarca, cuando es la Virgen del Valle, o cuando es San Expedito. En Salta es el Señor y la Virgen del Milagro. Ah, el Señor y la Virgen. Sí. Ah, mira. Sí, el Señor y la Virgen del Milagro. Dicen que un tiempo cuando... Primero hay una linda historia de cómo llegó las imágenes a Salta, ¿no? Y después cómo después de haber llegado fueron... ¿Cómo te puedo decir? Encajonados, fueron ocultos, y empezaron a haber terremotos. Ah, mira. Entonces el obispo, encargado de esa época, no sé el nombre del sacerdote, no me acuerdo, pidió que sacaran al Señor.
y lo sacaron y se paró al terremoto. De ahí viene el tema. Bueno, la próxima semana te van a contar más. Qué barbaridad, yo lo asocié más con una aparición, pero no sabía, no sé nada de la historia. El tema de cómo llegó el Señor del Milagro y la Virgen es impresionante. También. No era para Salta la imagen de esa pedida. Ah, mira. Bueno, ya está. Bueno, ¿te parece que escuchás Milal tiene con muchas cosas y así que vamos cortando acá? ¿Te parece? Vamos a la pausa musical. Por favor. ¿Sí? En esto que es A puertas abiertas. Radio Digital Catedral. Buen día, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ahogo en sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y he jurado mi destino, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy latinoamericano. Latinoamericano. Queridos hermanos de Radio Catedral, fieles oyentes del programa Puertas Abiertas, soy el Padre Jorge Hilal y nos volvemos a encontrar en este espacio para seguir compartiendo tantos conocimientos, tantas experiencias tan hermosas que descubrimos, vamos descubriendo y seguimos descubriendo en la palabra de Dios, especialmente ahora en este mes de septiembre, mes de la Biblia, mes de la palabra de Dios. Qué hermoso que es encontrarnos y volver a renovarnos con toda la vida nueva que nos ofrece la palabra, con esa vida en abundancia que el Señor nos ofrece en su palabra para renovar nuestra fe, para renovar nuestro amor, para renovar nuestra esperanza, para fortalecernos y animarnos a seguir siempre adelante con su amor, con su bendición, con la fe en el Señor. Queridos hermanos, estábamos compartiendo en el programa anterior sobre los géneros literarios y habíamos llegado hasta el género literario de las acciones simbólicas, estas representaciones que especialmente realizan los profetas. Estas acciones simbólicas son representaciones, como decimos, que los profetas hacen con su cuerpo, son movimientos, gestos, actuaciones que los profetas realizan para transmitir también de esa manera, con su cuerpo, con sus gestos, el mensaje que Dios les está inspirando. Podemos encontrar un ejemplo en el capítulo 4 y 5 del profeta Ezequiel y también en el libro de Jeremías, capítulo 13, del versículo 1 al 11. Allí encontramos cómo los profetas obran, realizan estas representaciones con su cuerpo, con sus gestos, para dar
a conocer un mensaje. Esta es una de las formas en que los profetas también utilizaban para transmitir el mensaje y la palabra que Dios les inspiraba. Siguiendo con los géneros literarios, especialmente en los profetas, encontramos los ayes. Los ayes. Los ayes son esas expresiones donde una persona dice, ay, porque tal cosa va a pasar por tal motivo, ¿no? Como una expresión de tristeza, ¿no? Una expresión de preocupación porque se advierte, se avecina una situación negativa, ¿no? Una situación de preocupación, de dolor. Y por eso la expresión ay, ¿no? Como una expresión de dolor, de angustia, de tristeza. Estos ayes también los encontramos en los evangelios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos ayes en el capítulo 5 del libro Isaías, versículos 18 al 22. También en el libro de Jeremías, capítulo 22, versículos 13 y 14. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, del versículo 13 al 29. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 42 al 52. Entonces, estos ayes también como un subgénero literario en los que los autores bíblicos expresan alguna preocupación, alguna tristeza porque se avecina una situación negativa, ¿no? Y esta situación negativa como consecuencia de alguna acción, ¿no? Mala acción de parte de alguna persona en particular o del mismo pueblo. También encontramos los cánticos. Los cánticos son expresiones donde el autor refleja un mensaje a veces popular, a veces cultural, a veces relacionado con el trabajo, a veces de victoria. Estos cánticos son pequeños poemas, son pequeñas canciones relacionadas con estos temas que mencionábamos, ¿no? En cuanto a temáticas populares, en cuanto a algunos cantos del culto, en cuanto a temas de trabajo, ¿no? Como canciones que se usaban mientras las personas trabajaban, o también cantos que expresan la alegría, la felicidad de alguna victoria, de algún triunfo, de algún logro. Entonces tenemos el subgénero de los cánticos. Luego pasamos al género de los salmos. Los salmos sabemos que son poemas, canciones, ¿no? Que los autores bíblicos entonaban o rezaban, ¿no? Expresando todos sus sentimientos, sus emociones, sus angustias, sus alegrías, sus esperanzas, sus tristezas. Estos salmos, a su vez, se pueden organizar en salmos, por ejemplo, de súplica, como son el Salmo 6, el Salmo 7, el Salmo 51, el Salmo 109, salmos de súplica. Otro género, subgénero de salmos, serían los salmos de alabanza. En los salmos de súplica, ¿por qué llevan este nombre? Porque justamente el autor se dirige a Dios pidiendo algo en particular, ¿no? Ya sea por su salud, ya sea por alguna situación que lo aflige, ya sea por un triunfo, por algún logro que quiere alcanzar. Diferentes son los motivos que pueden encuadrarse dentro del subgénero de salmos de súplica. Y decíamos recién que también están los salmos de alabanza. Los salmos de alabanza, por ejemplo, el Salmo 8, que habla sobre la creación,
el Salmo 104, que habla de todos los acontecimientos que el pueblo de Dios reconoce que Dios ha obrado para el bien del pueblo. El Salmo 117, el Salmo 150. ¿Por qué se llaman salmos de alabanza? Porque justamente en estos salmos el autor expresa su alegría, su satisfacción, ¿no? Porque Dios es alabado por ser Dios, ¿no? Quizás también porque Dios ha mostrado en alguna obra, en alguna acción, algún prodigio, y por eso el autor alaba a Dios por ser Dios, alaba a Dios por su grandeza, alaba a Dios por su amor, por su misericordia. Luego tenemos los salmos de acción de gracias. ¿Por qué se llaman salmos de acción de gracias? Porque el autor justamente agradece una gracia que ha recibido, agradece un favor que ha recibido, agradece a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 18, el Salmo 103, el Salmo 107, el Salmo 118, son salmos de acción de gracias, en los que el autor ha pedido una gracia, ha pedido un favor a Dios y descubre que le ha sido concedida esa gracia, ese favor, y por eso agradece con todo su corazón, con toda su alegría, con toda esa emoción de felicidad por haber sentido la satisfacción de que su oración ha sido escuchada. También tenemos los salmos reales. ¿Por qué son llamados reales? Porque tienen su origen en los rituales o celebraciones, eh, por decirlo de alguna manera, protocolares del rey. Por eso se llaman salmos reales, porque tienen que ver con alguna situación de la vida de los reyes. Por ejemplo, el Salmo 2, el Salmo 21, el Salmo 45, el Salmo 110, son salmos reales que tienen que ver a veces con el logro de un rey por haber vencido o triunfado en alguna batalla, o porque el rey se casó, o porque el rey se recuperó de una enfermedad. Entonces, por eso son llamados salmos reales, porque tienen que ver directamente con alguna situación particular, personal de la vida de alguno de los reyes del pueblo de Dios. Luego tenemos los salmos de peregrinación, llamados así porque son salmos, son cantos, canciones que se cantaban mientras el pueblo realizaba una peregrinación hacia Jerusalén, hacia el templo. Algunos de estos salmos de peregrinación podemos decir que son el Salmo 15, el Salmo 91, el Salmo 120, hasta el 134. De los salmos 120 al 134 son salmos llamados de peregrinación. Los salmos del 120 al 134 son los llamados salmos de peregrinación porque estos salmos formaban un pequeño cancionero que eran cantados, todos estos salmos, siempre en las peregrinaciones. Y además de estos salmos, del 120 al 134, mencionábamos también recién, por ejemplo, el Salmo 15 y el Salmo 91. También tenemos dentro de los géneros del Antiguo Testamento la conocida como literatura sapiencial. La literatura sapiencial es otro grupo o género literario que tiene subgéneros también. Literatura sapiencial se llama así este género literario porque tiene que ver con la sabiduría de la vida, con la sabiduría de aquellas situaciones que nos hablan de la felicidad,
de la sabia manera de vivir. Por eso es llamada literatura sapiencial. Dentro de esta literatura tenemos, por ejemplo, como subgénero, los refranes. Tenemos algunos refranes en la Biblia. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 14, en el libro del Eclesiástico, capítulo 9, versículo 4, tenemos este subgénero de los refranes. Luego también hay algunas adivinanzas, ¿no? Por ejemplo, en el libro de los Jueces, capítulo 14, versículos 13 al 18, tenemos una adivinanza. Estamos dentro de los subgéneros de la literatura sapiencial. También tenemos el subgénero de las sentencias numéricas. ¿No? Las sentencias numéricas son expresiones en las cuales los autores usan una expresión recurriendo a números para transmitir un mensaje de sabiduría o un consejo, ¿no? Un refrán, ¿no? Por ejemplo, este tipo de sentencias numéricas las encontramos especialmente en varios casos en el libro de los Proverbios, en el libro del Eclesiástico. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 30, del versículo 15 al 31. Y en el libro del Eclesiástico, capítulo 25, del versículo 1 al 9. Luego, como otro subgénero dentro de la literatura sapiencial, tenemos los poemas sapienciales. Los poemas sapienciales son expresiones poéticas a través de las cuales los autores transmiten un consejo, un mensaje de sabiduría en esta modalidad de poema, en forma de poesía. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, capítulos 8, capítulo 9, tenemos poemas sapienciales. En el libro del Eclesiástico, capítulo 3, del versículo 1 al 9, tenemos poemas sapienciales. Luego podemos pasar al Nuevo Testamento para descubrir, reconocer, aprender cuáles son los géneros literarios que encontramos en el Nuevo Testamento, que en algunos casos son géneros diferentes. Recién hablábamos de algunos géneros literarios del Antiguo Testamento que, por ejemplo, también los encontramos en el Nuevo Testamento, como por ejemplo recién mencionábamos a los ayes, estas expresiones de preocupación porque el autor veía avecinarse una situación de angustia, de tristeza, de dolor, por alguna situación también que le había dado a origen a ese resultado que venía, que advertía que se avecinaba. Entonces, en el Nuevo Testamento también encontramos géneros literarios. ¿Cuáles son los géneros literarios del Nuevo Testamento? Los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo y el Apocalipsis. El género literario del evangelio o de los evangelios a su vez se subdivide en otros subgéneros literarios, como por ejemplo las parábolas, alegorías, comparaciones, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, encontramos agrupadas todas las parábolas del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 15, también encontramos agrupadas 3 parábolas, ¿no? La del Padre Misericordioso,
la de la moneda perdida, la de la oveja perdida. Entonces, este subgénero literario en los evangelios llamado de las parábolas y alegorías. Siguiendo con los subgéneros literarios del Nuevo Testamento, y en particular con los subgéneros literarios de los evangelios, tenemos también narraciones históricas. ¿Por qué llevan este nombre? Porque nos presentan acontecimientos históricos con sus referencias de fechas, de personas, de lugares. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, del versículo 17 al 29, tenemos una narración histórica. Otro de los subgéneros literarios del Evangelio son las controversias, o también podríamos llamarlas debates, ¿no? Especialmente son estos diálogos en los que Jesús debate, ¿no? O hace una nueva enseñanza sobre alguna tradición que venía viviendo el pueblo y que no se correspondía con la buena noticia, con el Nuevo Testamento, ¿no? Con la nueva ley de Jesús. Por ejemplo, sobre el ayuno, sobre el perdón, sobre el descanso del día sábado. En los evangelios encontramos varias controversias o debates de Jesús con los escribas, los fariseos, los doctores de la ley. Otro de los subgéneros que encontramos en los evangelios son las historias de milagros. Todos los evangelios nos presentan alrededor de 30 milagros, más de 30 milagros de Jesús. Y en cada uno de los evangelios se van presentando algunos de estos milagros. Entonces, las historias de milagros o las narraciones de milagros son también un subgénero literario de los evangelios. Nuestro siguiente canto tiene un título hermoso, ¿Cómo no amarte? ¿Verdad? ¿Cómo no vamos a amar al Señor si es tan bueno con nosotros, si tanto nos da y nos ha prestado hoy? En realidad, esta canción, Pepe, es una canción que dedicamos a María. Ajá. ¿Cómo no amarte, María, si tú estuviste tan cerca de Jesús tanto tiempo? Ah, es cierto, porque les habían pedido a ustedes que también tuvieran alguna expresión de nuestro amor. Y siento el corazón que en lo profundo ya te extraña, a ti te extraña. Riqueza y fama no llenó ese vacío que quedó cuando me alejé de tu amor. Oh, no. Tanto he pasado mientras busco, siento que el dolor poquito a poco me se agrava, me parte el alma. Riqueza y fama no llenó ese vacío que quedó cuando me alejé de tu amor. Yeah, yeah. Te necesito, más que el aire que respiro. Y es que yo sin ti no vivo, necesito de tu amor. Necesito de tu Te necesito, más que el aire
necesito tanto, solo tú te imaginas cuánto. Siento que muero de espanto, imaginar un día sin ti. Y es que yo te necesito tanto, solo tú te imaginas cuánto. Siento que muero de espanto, imaginar. También como uno de los géneros literarios del Nuevo Testamento, a las cartas. Especialmente nos referimos con este género del Nuevo Testamento llamado cartas a las cartas de San Pablo. A su vez, en las cartas de San Pablo encontramos subgéneros literarios, ¿no? Por ejemplo, como son los himnos. Los himnos son oraciones hechas poesías, ¿no? En los que se alaba a Dios o a Cristo. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11, tenemos este himno cristológico en el que San Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. También en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 24, encontramos entonces en las cartas de Pedro, en las cartas de Pablo, perdón, este subgénero de los himnos. También tenemos en las cartas de Pablo las confesiones. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 5. También en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21, tenemos estas confesiones de fe que hacen los apóstoles sobre la fe de ellos en Jesús resucitado. Otro de los subgéneros dentro de las cartas son los catálogos de vicios o virtudes. Los catálogos de vicios o virtudes son listas en las que los autores presentan cuáles son vicios o actitudes, acciones que van contra el Evangelio. Y van contra el Evangelio porque nos deshumanizan. Y también presentan las virtudes, cuáles son aquellas acciones o actitudes que nos hablan del Evangelio, que nos humanizan, que nos hacen comunidad, que nos hacen fraternidad, que nos hacen sentirnos hermanos, que nos hacen sentirnos familia, que nos llevan al amor a Dios y al amor al prójimo. Por ejemplo, tenemos catálogos de vicios y virtudes en la carta a los Romanos, capítulo 1, del versículo 29 al 31, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, del versículo 19 al 21, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. También dentro de los subgéneros de las cartas tenemos los catálogos de deberes u obligaciones. Catálogos de deberes u obligaciones, que son también listas que refieren a estas actitudes de deberes u obligaciones. Por ejemplo, en la carta a los cristianos de Éfeso, capítulo 5, versículo 22 hasta el capítulo 6, versículo 9. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, del versículo 18 al capítulo 4, versículo 1. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 13. Allí, en este caso, todas cartas de San Pablo nos presentan estos catálogos de deberes u obligaciones. Ahora vamos a pasar, queridos hermanos, a otro tema que son
las versiones de la Biblia. Las versiones de la Biblia. ¿Qué son las versiones de la Biblia? Una versión es un modo que tiene cada uno de presentar, de referir, de explicar un mismo acontecimiento. Por ejemplo, ¿no? Una mamá, ¿no? puede explicar cómo su hijo, por ejemplo, ¿no? Quizás subiendo una escalera, ¿no? Se cayó, ¿no? Luego, otra versión del mismo acontecimiento nos puede presentar, por ejemplo, un médico. Un médico, viendo la misma situación, nos puede presentar con nombres de los nombres más científicos de las partes del cuerpo, refiriéndonos a los huesos, a los movimientos, ¿no? Nos puede explicar el mismo hecho, el mismo acontecimiento, ¿no? Y así podemos presentar ejemplos de otras personas, ¿no? Por ejemplo, un policía, una maestra, puede presentar con sus propias palabras, con su propio vocabulario, un mismo acontecimiento. Entonces, por ejemplo, podemos tener 2, 3 o 4 versiones sobre un mismo acontecimiento, ¿no? Entonces decíamos que las versiones son un modo de presentar, explicar, narrar un mismo acontecimiento. Y así pasa con la Biblia. Cada una de las formas que adoptamos para presentar un acontecimiento con un vocabulario propio, ¿no? Con una forma adecuada de mirar una situación, es una versión, ¿no? Así, en la Biblia tenemos distintas versiones de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, versiones que se llaman la versión de los 70, porque se cree que esta versión de la Biblia fue una traducción que se hizo de la Biblia en la que participaron 70 ancianos, ¿no? Para traducir toda la Biblia del hebreo al latín, ¿no? Por eso se llama la versión de los 70. Luego tenemos otras versiones, por ejemplo, la versión de Áquila, la versión de Teodosión, la versión de Símaco, ¿no? Que son versiones en idioma griego y que llevan los nombres de los autores que se pusieron en esta tarea de traducir la Biblia en idioma griego. Otras versiones que tenemos en idioma, por ejemplo, latín, se llaman una versión Vetus latina, con B corta Vetus, Vetus latina. Otra versión en latín que se llama la Vulgata, ¿no? Vulgata. Vulgata viene de vulgar, vulgar en el sentido de una de las aceptaciones de vulgar en cuanto a la aceptación de popular, ¿no? Porque se traducía la Biblia al latín, en un latín, digamos, más elaborado, ¿no? Con otro vocabulario, en un latín más popular, más accesible, más fácil de leer, ¿no? Entonces, por eso el nombre de esta versión latina llamada Vulgata, ¿no? Para que sea una versión más fácil de leer, especialmente en las celebraciones, ¿no? Cuando se lo comparte con toda la comunidad. Tenemos otras versiones en idioma, por ejemplo, siríaco, ¿no? Estas versiones en idioma siríaco
son llamadas, por ejemplo, Peshitta, una de estas versiones, Filoxeniana, otra versión, Ciro-Hexaplar, otra versión, Heraclense, otra versión. Acá, por ejemplo, hemos citado 4 ejemplos de versiones de la Biblia en idioma siríaco. En el mismo idioma siríaco tenemos 4 versiones diferentes. Ahora vamos a hablar sobre las traducciones de la Biblia. ¿Qué son las traducciones de la Biblia? ¿Qué es traducir? Traducir es expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra lengua. Entonces, podemos decir que traducir también es compartir, ¿no? Explicar, interpretar, ¿no? En una lengua lo que originalmente estaba antes en otra. Entonces, ¿cuáles son las principales traducciones de la Biblia? Tenemos, como decíamos recién, como principales traducciones de la Biblia, recién mencionábamos la Biblia de los 70, ¿no? Porque es la traducción de la Biblia del hebreo. Yo había dicho al latín recién, pero es al griego, disculpen. Entonces la traducción de los 70 es la traducción del hebreo al griego. Esta es una de las principales traducciones de la Biblia. Otra de las principales traducciones de la Biblia es el Targum. ¿Qué es el Targum? Es la traducción de la Biblia en hebreo al arameo. Luego tenemos la versión Peshitta, que es la traducción, como mencionábamos recién, de la Biblia del hebreo al idioma siríaco. Luego, otra de las principales traducciones que también mencionábamos recién es la Vetus Latina, que es la traducción del hebreo al latín, ¿no? A este latín podríamos decir más científico, más específico, que no es la versión Vulgata que mencionábamos recién. La versión Vulgata es la versión más popular, más fácil de leer de la Biblia. En cambio, esta traducción llamada Vetus Latina es una traducción más, podríamos decir, de estudio, ¿no? Con un vocabulario más específico, más técnico, más científico. Entonces tenemos estas 4 principales traducciones de la Biblia del hebreo a estos diferentes idiomas, ¿no? La Biblia de los 70, del hebreo al griego, el Targum, la traducción del hebreo al arameo, la versión o traducción Peshitta, que es del hebreo al siríaco, y la Vetus Latina, que es la traducción del hebreo al latín. En idioma español, la versión que recomienda nuestros obispos, que también recomienda en la página web del Vaticano, es la versión del Libro del Pueblo de Dios. El Libro del Pueblo de Dios es la versión que más se recomienda porque justamente es la traducción que usamos en nuestras celebraciones, es la traducción con la que más estamos familiarizados y está más aceptada, ¿no? en todas las comunidades y también en ámbitos de estudio, de formación, como una versión más adecuada para la catequesis y las celebraciones. Tenemos esta Biblia del Pueblo de Dios en diferentes versiones, ¿no? Una versión de los años 70, 80, y también tenemos una versión más actualizada
de estos últimos 5 o 6 años que ha salido una nueva versión de la Biblia en la que básicamente se han agregado algunas notas, se han hecho algunas correcciones en algunas traducciones, pero cualquiera de las dos versiones es igualmente las recomendadas por los obispos de nuestro país. En idioma español también hay otras versiones de la Biblia, ¿no? Como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, ¿no? Recién citamos a la versión traducida del hebreo al latín, que tenemos dos ejemplos, ¿no? De versiones traducidas del hebreo al latín. La Vetus Latina, que decíamos que es una traducción más técnica, en un vocabulario más científico, más específico. Y también teníamos la traducción del hebreo al latín, que conocemos como Vulgata, que es la traducción más fácil de leer, con un vocabulario más comprensible. Y así también pasa en idioma español. Tenemos, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que es una traducción más técnica, más específica, con un vocabulario más de estudio, ¿no? Luego tenemos la versión que mencionábamos recién del Libro del Pueblo de Dios, que es la versión que usamos en nuestras celebraciones, en la catequesis. Luego también tenemos la Biblia latinoamericana, la Biblia en lenguaje actual, la Biblia de estudio, la Biblia de América, la Biblia de la Iglesia en América, la Biblia católica para los jóvenes. Todas estas versiones son versiones en español y con acentos o matices en diferentes temas. También tenemos una Biblia que se ha editado en estos últimos 2 o 3 años, que es la Biblia pastoral, que también es una versión en español con algunas sugerencias o indicaciones pastorales que nos presenta esta Biblia, ¿no? Entonces, ¿cuántas versiones tan lindas, tan hermosas tenemos de la palabra de Dios para acceder a su mensaje, para acceder a su vida nueva, para que la palabra de Dios siempre siga renovando la esperanza, la fe y el amor? Queridos hermanos, ahora pasamos también a un nuevo tema que queremos profundizar, seguir conociendo y descubriendo en estos espacios que Radio Catedral nos presenta y nos da la posibilidad en este programa de puertas abiertas. En este caso vamos a continuar con inspiración de la Sagrada Escritura, los libros bíblicos que son llamados el canon bíblico, los libros deuterocanónicos, los libros apócrifos. Estos serán los temas que vamos a comenzar a desarrollar desde este momento. ¿Qué decimos cuando nos referimos a la inspiración de la Sagrada Escritura? ¿Qué afirmamos cuando decimos palabra de Dios? Nos enseña el Concilio Vaticano II en el documento Dei Verbum, en el número 11, nos enseña el concilio como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso transmitirnos en las sagradas letras para nuestra salvación. Entonces, con esto estamos aprendiendo, estamos diciendo que toda la palabra de Dios está inspirada por Dios. No algunas partes u otras partes más que otras, sino que toda la palabra de Dios está igualmente inspirada por Dios. Toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para fundamentar, para corregir,
para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Así nos dice la cita de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. En los libros de la Biblia está todo lo que necesitamos para tener fe y para crecer en nuestra fe y para recibir la salvación que Dios ha venido a traernos. Por eso, cuando decimos que toda la Biblia está inspirada, decimos que en todos los textos bíblicos y a lo largo del mensaje que todos los textos bíblicos nos van ofreciendo, está lo que necesitamos para nuestra salvación. ¿Qué es la inspiración de la Biblia? La inspiración de la Biblia es la acción de Dios en el autor sagrado que está escribiendo ese texto sagrado, que después va a pasar a formar parte de la Biblia. Así sucedió en la historia. Los autores sagrados fueron escribiendo sus palabras referidas a los acontecimientos del pueblo de Dios y que después pasaron a ser parte de los textos sagrados, de los textos de la Biblia, porque en esos textos que estos autores fueron escribiendo, el pueblo de Dios fue descubriendo que eran palabras inspiradas por Dios, que eran palabras que le daban al pueblo un mensaje de Dios. Entonces, por eso afirmamos que los autores sagrados fueron inspirados por la acción de Dios para transmitir esas palabras, para transmitir, para escribir esas palabras que nos traen al pueblo de Dios, a nosotros, este mensaje. Y por eso quedaron en los textos bíblicos como palabras de Dios, palabras inspiradas por Dios en estos autores sagrados. Y la inspiración que Dios obra en el corazón de cada autor bíblico respeta toda la humanidad del autor, su cultura, sus gustos, su forma de escribir, la revelación que Dios dirige al hombre, dirige a su pueblo, nos dirige a nosotros, se vale de nuestro lenguaje humano, ¿no? Mediante el cual la palabra de Dios se convierte en palabra humana. Esa inspiración que siente el autor sagrado se va transformando en palabra humana, sin perder su espontaneidad, sin perder su inspiración. Cada libro de la Biblia tiene su propia forma, podríamos decir, sus propias imágenes, sus propios temas, sus propios vocabularios, sus propios matices, que los van diferenciando a uno de otros de los libros bíblicos. Y esto se debe a que el autor sagrado, también llamado agiógrafo, el autor sagrado también es llamado agiógrafo, es el instrumento que Dios inspira para transmitir un mensaje o una enseñanza. Dios se vale de estos hombres y mujeres de fe, mujeres y hombres de esperanza, para transmitir un mensaje, una enseñanza, una palabra que Dios nos dirige a nosotros como pueblo. Por eso cuando se habla del autor de la Biblia o del autor de uno de los libros de la Biblia, tenemos que considerar, tenemos que decir, tenemos que tener en cuenta un doble aspecto, ¿no? O dos caras, ¿no? De este tema, ¿no? Del autor de un libro de la Biblia o del autor de la Biblia. ¿Cuáles son estas dos caras o estos dos aspectos? Por una parte, el autor es Dios, porque es Dios el que inspira al autor humano, al agiógrafo, ¿no? A la persona.
Y por otra parte también está el autor humano, que es quien realiza, según sus medios personales, esa tarea de poner por escrito este mensaje, esta palabra, que siente que Dios le pide, ¿no? De escribir, de transmitir a través de sus palabras y de sus escritos. La Biblia nos presenta también cómo viven esa experiencia los mismos autores sagrados, ¿no? Por ejemplo, el libro del Éxodo nos dice sobre Moisés en el capítulo 34, versículos 27 y 28, en el libro de los Números, capítulo 33, versículos 2, nos presenta cómo estos autores sagrados viven esa experiencia de sentirse inspirados, sentirse motivados por Dios para escribir, para transmitir un mensaje, para enseñar al pueblo, a la comunidad. También los profetas nos dan este testimonio de lo que ellos han sentido, ellos han vivido cuando tienen esta inspiración de transmitir un mensaje de parte de Dios. Por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 30, versículo 8, el profeta Jeremías, en el capítulo 36, versículos 1 y 2, estos profetas nos presentan y nos describen cómo es su experiencia personal al sentirse inspirados por Dios para transmitir un mensaje de Dios a su pueblo. También el Nuevo Testamento nos expresa y nos da a conocer el origen inspirado de las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. También en las cartas de San Pablo encontramos este testimonio. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos enseña San Pablo que las Sagradas Escrituras están inspiradas y son el mensaje de Dios para nosotros, para su pueblo, para que aprendamos, para que conozcamos a Dios, para que sigamos los caminos de su voluntad. Y el catecismo también nos enseña en los números 105 y 106 y también el 108, nos dice el catecismo, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Sigue diciendo el número 105, la Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son libros sagrados y canónicos, escritos por inspiración del Espíritu Santo. Tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Y luego el número 106 nos dice, Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Y decíamos que también el número 108 nos habla sobre la inspiración de los libros de la Biblia, de toda la Biblia. Dice el número 108, la fe cristiana no es una religión del libro. La fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo,
sino del Verbo encarnado y vivo, resucitado, ¿no? Qué hermoso lo que nos enseña el catecismo. Y nos sigue diciendo este número 108, para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de la palabra de Dios. Así como hizo el Señor con los discípulos, como nos presenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículo 45, nos dice que el Señor les habló la inteligencia para que comprendieran la palabra de Dios. Así también nosotros pidamos al Señor que nos abra la inteligencia para conocer más profundamente su palabra, para sentir y descubrir su amor, su vida nueva, la esperanza que el Señor nos ofrece y nos regala siempre en su palabra. Queridos hermanos, llegamos hasta aquí en este programa. Siempre es un gusto compartir con ustedes esta sabiduría, este amor, esta esperanza que encontramos siempre en la palabra de Dios, que necesitamos cada día, porque sabemos cómo nos fortalece, cómo nos da la alegría y la paz, la palabra del Señor. Estamos celebrando el mes de la Biblia, este mes de septiembre, mes de la palabra de Dios, que la mejor manera de celebrarlo sea con este oído atento, con este corazón dispuesto a que la palabra de Dios siga dando sus frutos en nosotros. Dios mediante, nos volveremos a encontrar en nuestro encuentro del mes próximo y les dejo la bendición y que el Señor siga moviendo el corazón de ustedes para que este encuentro con la palabra de Dios siempre siga siendo fecundo en toda su vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus comunidades y permanezca para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro. Incógnitas, como siempre, ¿no? En este mes de la Biblia queremos que a vos que nos estés escuchando en el otro lado, que te sumes, que veas, que leas, ¿no? Te cuento, Micaela, que lo importante es lo que es la palabra. Y me hace recordar de esto, ¿quién es la palabra? Y ustedes tendrán que ver en el Génesis 1:3, o en el Génesis mismo, ¿no es cierto? Donde dice, y dice, lo hagamos a nuestra imagen y semejanza, lo hagamos. O sea, Dios estaba ya con Jesús. La palabra es Jesús, no nos olvidemos de eso. Entonces tenemos que buscarlo. ¿Dónde podemos encontrarlo a Jesús? Y en la Biblia, ¿no? Nosotros, mientras compartimos lo que decía el padre, Osvaldo nos mostraba justamente que él se compró una Biblia y qué bueno, qué lindo es encontrarse, querer encontrar lo que te dice cada día. Entonces, la propuesta de de hoy día es encontrar o escuchar alguna reflexión de algún sacerdote. Ustedes pueden conseguirlo, por ejemplo, al padre Sassano, que es muy bueno. Esos son los misioneros católicos. Además tiene una aplicación, ¿no? Que usted la puede bajar en el celular. Mira. Y está la reflexión de todos los días. Así, después puedes encontrar, por ejemplo, justamente estoy revisando también mi señora me decía, tenés un montón de aplicaciones, yo sé cómo hacer. Y bueno, ya te digo, a ver dónde estás, acá. Se llama Misioneros Digitales, se llama la aplicación, ¿no? Entonces vos podés encontrar podés encontrar
la reflexión de cada día. No solamente podés leerla, la lectura está impresa, digo sí, también está la reflexión del Padre Sassano en audio, ¿sí? O sea, está escrito, ¿sí? Hoy, por ejemplo, era Juan 3 del 13-17, y está la lectura y él pone ver a Dios como Dios nos ve. Entonces siempre hace sobre 3 ejes, ¿no es cierto? Sobre 3 ejes la reflexión y da muy buenos aportes, ¿no? Así que te lo recomiendo. Y si por ahí, por ejemplo, no te gusta Sassano, hay también sacerdotes que lo comparten. Sí, también si sos de andar en las redes sociales y estás en Facebook o en TikTok o en Twitter, incluso podés encontrarte sacerdotes muy conocidos como Ángel Espinosa. También sí, podés encontrarte varios sacerdotes como por ejemplo el padre Arturo Cornejo, que también están ellos en las redes sociales y están constantemente compartiendo una reflexión, una palabra, o están incluso Osvaldo la semana pasada nos compartía de un sacerdote de San Juan también. Sí, así que de repente tenés mucha variedad, así que aprovecha este tiempo de la palabra, ¿no? Del verbo. El verbo. Así que bueno, ya estamos llegando un poquito al final. Así es, Roberto, ya estamos nuevamente en este final del último bloque de lo que es A Puertas Abiertas Radio Digital Catedral. Y bueno, llamar a esto de que es la reflexión, al tener siempre presente que bueno, que este es el mes de la Biblia, entonces aunque sea en alguna cosita, tenerla presente y bueno, ver qué nos quiere decir a través de estas palabras de Dios, ¿no? Y a ver, a veces cuando en estos tiempos donde todo es rápido, estamos todos siempre abatidos, llegamos el sábado, lo primero que hacemos es no queremos hacer nada y descansar. Algunos se dedican a enfiestarse y es porque toda una semana de trabajo, donde a veces el esfuerzo físico y mental del trabajo es agotador y a veces también un poco decepcionante por el tema de que no te alcanza la plata para nada. Y por ahí te propongo proponer a la gente tener nuestro espacio para la palabra, ¿no? O lo más lindo sería que pueden escuchar misa, también participar en la misa. Acá en Catedral a las 8 de la mañana ya hay misa antes de estar a trabajar. O acercarse un momento al sagrario y con unas palabras dedicarle, ofrecer el día. Y van a ver que te va a ayudar bastante. No te va a solucionar, pero de repente te va a dar luz en algunas cosas. Así es. También recordar, Robert, antes de irnos, de que estamos en la época de la colecta de más por menos, que podemos acercarnos a nuestras parroquias y hacer un aporte para aquellas personas que están necesitando nuestra ayuda, ¿no? Todas estas colectas van para las personas que lo necesitan y bueno, están en las cajitas, están los sobrecitos, están para que vamos a una parroquia, anotemos una misa y mira la cajita y ponemos nuestro aporte. Bien. Bueno, ¿qué nos queda para la próxima semana? ¿Decimos o no decimos? Bueno, tenemos primero la entrevista del tema del milagro, ¿no? Hoy no salimos porque sale solamente Nicolás, pero no salimos porque justamente en este momento están peregrinando, entonces había mucho ruido, entonces como que vimos que no iba a salir limpio. Así que la próxima semana te esperamos, vamos a sondear y ver qué es el milagro, por qué el milagro. Se dice el milagro, pues la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, así se llama. Así es. Y también tenemos la próxima semana un invitado especial, un amigo que nos va a visitar. Vamos a hablar sobre la juventud, el tema de este problema generacional y unas cositas más que no le decimos para que te quedes conectado y vengas y nos visites. Y nos acompañes en el próximo programa. La única forma de visitarnos es haciendo clic ahí en www.catedralarrioja.org y ya nos vas a poder escuchar. Iglesia San Nicolás de Bari. No, es el ¿cómo se llama? El Facebook. Bien. Bueno, entonces, querida gente, muchas gracias por estar ahí del otro lado y bueno, como ya estamos con la bendición del Padre Jorge Hilal, así que nos podemos ir en paz. Sí, entonces para ustedes muchas gracias por acompañarnos. Déjame darle gracias a Osvaldo Suárez, a Sebastián Vera, que nos acompaña en la parte técnica. Déjame saludar también a Gustavo Sotomayor, a los chicos que nos están acompañando. En fotografía está Nicolás Carrizo, que ahora está en Salta.
En la parte de los flyers, redes sociales, está María José Colina junto a Gustavo Sotomayor, y bueno, y así gente se va sumando aunque bueno creas, faltan manos, porque faltan las páginas web, controlar, entonces todas esas cositas también se las ofrecemos al Señor. Y bueno, déjame darle gracias por lo que tenemos y por lo que somos. Así es, Roberto. Bueno, gente, hemos llegado al final, así que nos despedimos. Un fuerte abrazo. Nos vemos hasta la próxima semana en esto que es A Puertas Abiertas de Radio Digital Catedral. Nos vemos, chicos. Hasta chau, luego. Chau, chau. Yo tengo una medallita del Santo San Nicolás, medalla muy milagrosa que toda mi vida me va a acompañar. Cuando yo tengo una duda, cuando me aflige un penal, invoco a la medallita y entonces mi santo me viene a ayudar. Ya sale la procesión, al frente San Nicolás. Yo digo hay de ser, cómo no, porque Él es el santo de mi devoción, porque Él es el santo de mi devoción. San Nicolás de La Rioja, Tatita San Nicolás, el de la cara morena y el corazón como el pan.